La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria sea al Señor. Amado Dios y Salvador, gracias, Señor, te doy por esta oportunidad, Señor, por usarme, Señor, como vaso de honra, Espíritu Santo, Padre. Sé tú, Señor, obrando, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Heme aquí, Espíritu Santo. El Salmo 40, amados, es una alabanza, es un cántico de agradecimiento a Dios por la liberación divina. Es un salmo que representa una gran liberación contra un gran aprieto, contra una gran necesidad. Y me llama muchísimo la atención de David cuando él escribe: Dios mío, no te tardes. Porque yo puedo notar ahí la gran angustia con la que el salmista escribe esta parte, pero también puedo notar la gran confianza que él ha depositado en Dios. Porque él sabía que aunque estuviera afligido, aunque estuviera amedrantado, aunque tuviera tantos problemas, él sabía que Dios estaba ahí y que en cualquier momento él iba a llegar a su auxilio. Me llama mucho la atención de David cómo se expresa, porque la actitud de David es una actitud digna de imitar. Él está demostrando humildad al reconocer sus debilidades delante de Dios. Él está expresando cuánto lo necesita, porque él escribe: aunque afligido yo y necesitado. Aleluya. Él está demostrando, él está reconociendo, él está colocando a Dios por encima de todos sus problemas, por encima de todas sus quejas, por encima de todas sus angustias, y lo está reconociendo como el único libertador que puede venir a moverse a su favor. Aleluya, te alabamos, Señor. Amados, Dios quiere que nosotros tengamos también esa actitud de humildad al reconocer también nuestras debilidades delante de Dios. Porque su palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Su palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su palabra dice: aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces Dios lo levanta. Entonces, aunque David había reinado por 40 años y era rey, él sabía que todo lo bueno que había logrado no había sido por él, sino por Dios. David tenía una relación de amigo con Dios. Por eso David, cuando llegaba a la presencia del Señor, él podía abrirle el alma y el corazón sin ocultarle nada. Y él sabía que Dios no tardaría en responderle. Porque le dice: Dios mío, no te tardes. Es como cuando mandamos a un familiar, o yo le digo a mi esposo: mi amor, cómprame esto. Y no te tardes, yo sé que mi esposo va a venir, él va a venir. Entonces la misma fe la está utilizando, nos está enseñando aquí David cuando le dice: Dios mío, no te tardes. Él sabe que Dios va a responder a su clamor, va a responder y va a llegar a su auxilio y lo va a sacar de donde él esté. Porque en ese mismo salmo él habla de que lo sacó de ese lodo, ¿verdad?, cenagoso, de ahí, de ese lugar, y puso de ese pozo, y puso sus pies sobre la peña, y luego dice que enderezó sus pasos, porque el Señor escuchó a su clamor. Aleluya, te alabamos, Señor. Es difícil, amados, esperar en Dios. ¿O a quién le parece fácil? No es fácil. Y más cuando nosotros estamos caminando por ese valle de sombra de muerte que nos habla el Salmo 23. Y lo más difícil es cuando ese versículo bíblico se tipifica en nuestras vidas de una manera pero tan real, que creemos que estamos muriendo. Cuando estamos pasando por ese valle de sombra de muerte. Pero este mismo versículo bíblico nos alienta, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya, te alabamos, Señor.
Yo puedo dar testimonio del poder restaurador de Dios en mi matrimonio. Cuando todo parecía que no había esperanza, cuando ya no había supuestamente arreglo, cuando todo el mundo allá afuera ya daba por terminado mi matrimonio y por ende destruido totalmente mi hogar. Yo puedo dar testimonio del poder restaurador de Cristo en mi matrimonio, cuando los que yo creía que eran mi familia y mis amigos me dieron la espalda. Y en ese momento, amados, yo me sentí sola. Literalmente sola, me sentí afligida, me sentí débil. Pero en ese momento fue justamente ahí donde llegó el Señor y me cogió. Y empezó a hacer su obra en mí, empezó a trabajar en mi corazón, empezó a organizar y restaurar mi matrimonio. Pero yo no sabía por lo que yo estaba pasando, pero el Señor sí sabía. Y entonces ahí suena, coloqué aquí. Cuando iba caminando por ese desierto, yo escuchaba, yo leía su palabra y decía: diga el débil, fuerte soy. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo voy a ser fuerte si yo soy débil? Señor, no tengo ánimo, Señor. Pero el Señor me levantaba, porque era esa fortaleza la que me levantaba a orar en las madrugadas. Era el Señor que en esa debilidad me levantaba a ayunar. Era el Señor que en esa debilidad me levantaba a clamar a Él, pero no era porque yo quería, sino porque el Señor me estaba enseñando cómo yo tenía que guerrear. Y entonces el Señor me estaba enseñando lo que dice su palabra, que dice que las armas de nuestra milicia no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Él me estaba enseñando que mi guerra no era contra mi esposo. Susi, tu guerra no es contra tu esposo. Tu guerra es con lo que está detrás de él, por lo cual tú tienes que doblar rodillas. Y el Señor me hablaba de esa manera. Él me estaba revelando eso. Y Él quería que yo me apoyara en el poder de su fuerza. Y si vamos en el libro de Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El Señor me estaba mostrando: sí, Susi, estás pasando un proceso. Lo estás pasando, pero no lo estás pasando sola. Solo yo quiero y que tú seas fuerte y valiente. Pero no lograba entender eso. Señor, ¿cómo voy a ser fuerte y valiente? Ya me rindo, no quiero seguir. Pero entre más le decía eso, el Señor me fortalecía más. Amados, nosotros pasamos por procesos, por pruebas, por como le queramos llamar, esos momentos tan difíciles que creemos en nuestra humanidad, como si ya no fuéramos a ver la luz, como si no fuera esperanza. A veces pensamos que estamos orando y como que nuestras oraciones no pasan y le decimos: Señor, ayúdame. Pero entre más clamamos, a veces más difícil se puede hacer la tormenta. Pero el Señor nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque necesitamos, amados, ser probados, como dije ahora, probados como el oro. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y así David estaba declarando esa fe cuando él decía: Dios mío, no te tardes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero el Señor, amados, no nos dejará más tiempo de lo que nosotros podemos soportar. Tenemos que confiar que si Él lo dijo, Él lo hará. Porque el Señor también nos dice en su palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y eterno
peso de gloria, aleluya. Y eso es lo que nos hace tener a nosotros esa confianza en el Señor, de que Él lo va a cumplir tarde o temprano. Y de repente comencé a sentir esa paz de Dios. Veía a mis 3 hijos y de repente yo decía: Señor, pues yo te elegí a ti. Si Él no quiere, aunque se fue de la casa, pero si tú lo vuelves a traer, Señor, tú lo vas a traer renovado, cambiado completamente. El Señor, amados, hizo la obra en mi esposo, lo trajo. Cuando él llegó a la casa, mis hijos lo abrazaron después de que no lo habían visto. Mi corazón se quebrantó. Le dije: Señor, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Él trabajó en mi corazón primero, amados. Cuando yo le decía: Señor, cambia su corazón, el Señor me dijo: va a empezar con tu corazón. Porque el Señor nos habla así, de esa manera. Y yo decía: Señor, cámbialo, porque uno a veces cree que uno está perfecto, pero el Señor, en su bondad, en su eterna misericordia, comenzó a revelarme también mis defectos, porque son muchos. Y Él empezó a mostrarme: mira, cuando Él llegaba de pronto cansado y tú no lo atendías, ay, Señor, perdóname. Pero de pronto tú te ibas y de pronto la comida no estaba lista. Señor empezó, amados, estoy hablando de corazón. Y yo empecé a quebrantarme y yo le decía: Señor, pero es que yo tenía que hacer. No, Él es la cabeza. Entonces, claro que no lo estoy justificando en muchas cosas, pero hay muchas cosas que suceden porque uno mismo lo permite. Por eso la palabra del Señor dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces el Señor, hoy estamos muy bien, parecemos novios, nos amamos mucho y le doy la gloria al Señor por haber restaurado mi matrimonio. Seguimos en pie. Así que cuando pases por las aguas y creas que te vas a hundir, el Señor dice que Él va a estar con nosotros. Cuando sientas que te vas a quemar, no te vas a quemar. El Señor está en control absoluto de todo, amados. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque el Señor ha vencido. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Después de ahí no pude seguir, hasta ahí me trajo el Señor. Quería compartirlo con ustedes. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Amén y amén. Gracias.